Hola, bienvenidos a nuestro tercer podcast sobre la situación del coronavirus aquí en Australia. Los saludamos como siempre, Camilo Montoya Yepes desde Melbourne y César Rodríguez desde Sydney. Ambos somos periodistas, ambos somos colombianos, ambos estamos viviendo aquí en Australia ya desde hace un tiempo. César, ¿cómo estás? Hola Camilo, muy bien, viendo las novedades que hay sobre este coronavirus en Australia, especialmente hoy lo que ha pasado con los estudiantes internacionales. Hay muchas novedades porque en el podcast anterior les mostrábamos la declaración del primer ministro Scott Morrison. Hacía la primera declaración sobre la situación de los estudiantes internacionales. Ya hoy quien habló fue el ministro de Inmigración. O sea, ya hay un comunicado oficial por parte del encargado de este tema y desde ya les anunciamos que en este podcast habrá una entrevista con un agente migratorio que va a resolver todas las dudas. Pero ¿qué te parece, César, si empezamos como siempre con las cifras para que sepamos cuál es el panorama hoy de esta pandemia aquí en Australia? Perfecto, Camilo. Vamos con las cifras porque esta actualización se está dando día a día. Hoy se ha confirmado que hay 5.548 casos de coronavirus en Australia. Esto quiere decir apenas 198 casos nuevos desde ayer. Se han confirmado que hay 287.000 test que se han hecho en todo el país y 30 muertes se han dado debido a este coronavirus. Hay que mencionar también que el estado con mayor cantidad de casos confirmados sigue siendo Nueva Gales del Sur, que tiene 2.493. De allí le sigue el estado de Victoria con 1.115 casos, seguido por Queensland con 900, Western Australia con 436, luego Australia del Sur con 407. Luego le sigue la capital del territorio, en Canberra hay 93 casos, le sigue la isla de Tasmania que tiene 79 casos y el territorio del norte tiene apenas 25 casos confirmados de coronavirus. Entonces ya 30 personas han muerto por este virus. De ayer a hoy murieron 5 personas más por esta pandemia que azota al mundo. Pero como les decíamos, la información más importante tiene que ver con el comunicado oficial por parte del Departamento de Inmigración, más exactamente por el ministro encargado de este tema, Alan Tudge. César. Sí, Camilo, es importante porque es la primera vez que el ministerio como tal se refiere a esto. Ayer el primer ministro Scott Morrison había hablado de este tema y pues palabras más, palabras menos había dicho, si usted no tiene cómo sostenerse, pues regrésese a su país. Y esto ha causado un poco de molestia sobre todo lo que ha suscitado con los estudiantes latinoamericanos justamente. Y pues veamos lo que dijo el ministro. Our focus for Australian welfare must be for Australian citizen and for residents. That's our first principle. Our second principle has been that there's always been an expectation that temporary visa holders are able to support themselves, and that expectation remains. Now, we are going to make that easier for people who have already done some work in Australia by allowing them to access their superannuation while they're in Australia to help facilitate their stay here if they are in financial hardship. And that is similar to the arrangements which we've already put in place for Australians to be able to access their superannuation. But if you can't support yourself generally, having put in place these measures, then you should be going home where you can get that support. Estas fueron las declaraciones del ministro interino de Inmigración de Australia, Alan Tudge. Básicamente lo que dice es que si usted no tiene cómo sostenerse en Australia, es mejor que vaya pensando en regresar a su país. Sin embargo, lo nuevo, y esta es la noticia de hoy, César, es que quienes lleven más de 12 meses, los estudiantes internacionales que lleven más de un año en Australia y que ya tengan superannuation, pueden acceder a este dinero. El superannuation es la pensión. Cuando uno tiene un trabajo part-time, full-time o como casual, cotiza esto, es un ahorro y normalmente cuando uno va a regresar a su país, uno retira este dinero y es un ahorro que uno ha hecho, un ahorro que uno ha cotizado para un futuro. Pero, ¿qué más implica este anuncio, César, que ha hecho ya oficialmente el gobierno?
Pues Camilo, el ministro ha dado unas cifras realmente interesantes. Hoy mencionó que hay 565.000 estudiantes internacionales en Australia, principalmente estudiando en el sector de la educación superior o educación vocacional. Los estudiantes internacionales, pues mencionó que son un contribuyente importante para el sector terciario y la economía de Australia, soportando aproximadamente unos 240.000 empleos australianos. También pues reiteró en el apoyo familiar. Los estudiantes que estén acá deben recurrir a esto, al trabajo y al tiempo parcial donde esté disponible y a sus propios ahorros para mantenerse en Australia. Como parte de la solicitud de visa, hay que recordar que pues, todos los estudiantes han tenido que demostrar que pueden mantenerse completamente por su primer año. Entonces, es la reiteración que se hace de esto. Además de lo que usted ya mencionaba del Superannuation, que se puede retirar si usted ya ha estudiado y está en Australia desde hace más de 12 meses. También el gobierno mencionó que será flexible en los casos en los que el coronavirus haya impedido que los estudiantes internacionales cumplan con las condiciones de visa. Esto es, por ejemplo, como que usted no pueda sencillamente asistir a clases. Eso es importante, digamos que no se va a ser tan estricto, especialmente en los cursos de inglés. Los estudiantes internacionales también podrán trabajar hasta 40 horas por quincena y esto también se mencionó que puede ser flexible, ya no va a ser tan rígido en el que se podía trabajar 20 horas semanales, sino ahora van a ser 40 por quincena, un poco flexibles y no va a haber tanto inconveniente para hacerlo las personas que lo puedan hacer. También los estudiantes internacionales que trabajen en el cuidado de ancianos y como enfermeras, se les han ampliado estas horas, esto para apoyar los sectores críticos y los que se están necesitando, que en ese momento es principalmente en el sector de salud. Pero vimos que después de la declaración del ministro quedaron muchas dudas y por eso muchas personas nos hicieron llegar preguntas y quisimos aclarar esas dudas con un experto, con un agente migratorio a quien contactamos y le enviamos las preguntas que ustedes nos hicieron llegar. Él es William Moreno de Will World Australia Migration Services. Vive aquí en Melbourne, César. Así es, quisimos contextualizarlo y preguntarle toda esta situación, porque como usted bien lo dice, nos llegaron muchas preguntas sobre qué es lo que va a pasar y a raíz de lo que dijo ayer el primer ministro Scott Morrison y hoy lo que dice el ministro encargado de inmigración, pues quedan muchas dudas y la primera pregunta que le quisimos hacer fue ¿quiénes y cómo pueden reclamar este tema del Superannuation y cuáles serían los requisitos que se deben cumplir? Respecto a este punto, el gobierno el día de hoy ha anunciado que los estudiantes internacionales les van a dar la opción para aquellos que han estado en Australia por un tiempo mínimo de 12 meses, van a tener la oportunidad de acceder a su Superannuation por máximo $10,000. Esta es una muy buena oportunidad para aquellos estudiantes que están en una situación muy difícil en estos momentos tan difíciles del COVID-19. Entonces es una gran oportunidad para que podamos acceder, los estudiantes internacionales puedan acceder a este Superannuation, que es una flexibilización que está haciendo el gobierno en estos momentos y fue anunciado el día de hoy. Adicionalmente, por favor, lo que yo recomiendo en este punto es algo no tanto migratorio, sino más bien del tema contable. Por favor, acudan a sus contadores directamente, quienes están más enterados al respecto y quienes van a poderles ayudar directamente con este servicio. Es una recomendación importante, acudan a sus contadores, pero quisimos también preguntarle a William en qué consiste esa flexibilización laboral, porque el tema del trabajo es un tema que nos interesa a todos los que vivimos en este país y principalmente a los estudiantes internacionales. Entonces veamos lo que dijo William sobre esa flexibilización laboral. En este momento, dentro de la flexibilidad que tiene el gobierno para trabajar para los estudiantes internacionales que trabajen full time, más de las 40 horas cada 2 semanas, esto está dirigido para trabajos que están que tienen que ver con supermercados, delivery, nursing, aged care. Entonces, estas opciones de trabajo han sido anunciadas, están todavía flexibles y el tema de trabajar en supermercados y delivery está abierto hasta el 1 de mayo, hasta este momento, mientras que actividades como nursing y aged care están abiertas hasta nueva orden.
En pocas palabras, César, hay flexibilización en aquellas actividades comerciales que están activas, lo decía William, en delivery, que son los domicilios, en nursing, en todo lo que tiene que ver con salud, en los supermercados. Hemos visto que muchos supermercados están reclutando personal. Sí, es importante también que las personas estén muy pendientes de todo esto y pues que sepan cuáles son los requisitos que se tienen para cumplir con esto y saber cuántas horas se pueden trabajar. Ya como se decía, pues hay una flexibilización que es muy importante, pero también a raíz de lo que dijo el primer ministro Scott Morrison ayer sobre tácitamente que si usted no tiene dinero, pues se tiene que regresar a su país, pues generó un gran malestar dentro de la comunidad latinoamericana de estudiantes y dentro de los estudiantes en general. Y por eso incluso se llegó a mencionar que había una posibilidad de que se empezaran a reunir algunos estudiantes para protestar. Y por eso quisimos preguntarle qué tan viable es protestar en este momento. Hay que tener muchísimo cuidado con el tema de protestas de estudiantes internacionales que de pronto se están uniendo y que puede ser de pronto un poco contraproducente en el sentido de que debemos ser conscientes que cuando han aplicado una visa de estudiante certificando y diciendo que tienen los soportes financieros para mantenerse en este país por los siguientes 12 meses como mínimo, entonces esa parte hay que tenerla presente tal como lo está anunciando el primer ministro. Entonces tengamos en cuenta toda esta información antes de que vayamos a solicitar algo. Lo que yo puedo decir es que el gobierno sí efectivamente va a tener unas flexibilidades con los estudiantes internacionales. Estamos esperando a que el gobierno se anuncie al respecto. Es cierto que el gobierno está dando prioridad a los ciudadanos y a los residentes del país, lo cual es natural y debemos entenderlo. Y sin embargo, ellos no están dejando de lado a los estudiantes internacionales. Miremos lo que han hecho hoy con la flexibilización de la superannuation. Entonces tengamos en cuenta todos estos aspectos y cosas importantes que también vienen muy pronto. Sí, esperemos con calma. Lo que dice William es cierto. Si empiezan las protestas, si empiezan, por así decirlo, entre comillas, los estudiantes internacionales a pelear con Australia, esto podría dañar, por así decirlo, la llegada de nuevas personas, podría afectar a quienes van a venir en un futuro a Australia, César. Sí, hay que pensar con cabeza fría y no dejarse llevar por las emociones del momento, porque es que usted no está afectando solamente a usted mismo y a su comunidad en este momento, sino en el futuro. Las personas que están pensando viajar, digamos de aquí a 6 meses, que es el bloqueo que hay, muchas personas se quedaron esperando toda esta situación y no se sabe qué va a pasar con sus visas, unos que incluso ya han pagado los cursos, pero pues que han tenido que suspender. Y es importante no solamente por nosotros, sino por las personas que van a venir en un futuro. Claro, y algunas de las dudas que nos llegaron masivamente fue, bueno, si a mí se me vence la visa pronto y me quiero ir, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué tipo de visa voy a tener? O por el contrario, a mí se me vence la visa pronto en los próximos 6 meses y me quiero quedar, ¿qué debo hacer? Pues le preguntamos a William sobre ese tema, sobre el vencimiento de las visas. Esto fue lo que dijo. Si la visa se está venciendo, tratemos de si podemos renovarla, o por ejemplo los que están con visas de turista y pueden sacar otra nueva como para no tener que estar de ilegales, lo pueden hacer. O sea, tratemos de pedir una nueva visa. En casos extremos existe la Bridging Visa E, es una Bridging, una visa que se saca un día después de que la visa que tengan haya vencido. Esta Bridging Visa prácticamente es para ponerte en un estatus legal después desde que hayas quedado ilegal. O sea, la Bridging Visa solo se aplica después de que se haya vencido cualquier visa que hayamos tenido. Para los que son estudiantes y ya tienen decisión de devolverse, esta es una opción, es una visa gratuita, lo pueden sacar a través de su agencia o directamente con el Departamento de Inmigración. Está el teléfono 131
881, que es el teléfono directo de inmigración, para cualquier aspecto de ayuda que requieran del gobierno. Hay muchos links, entonces por favor acudamos a todas nuestras agencias de estudios con las cuales podemos apoyarnos. Como siempre les decimos, y también lo dice William, acudan a las agencias, acudan a migración, llamen al gobierno, acudan a la embajada de Colombia o de cualquiera que sea su país aquí en Australia, acudan a las autoridades porque son las únicas que les pueden brindar información confirmada y que les pueden ayudar genuinamente con asesoría experta. Sí, Camilo, y también hay una preocupación con respecto a todos estos anuncios que está haciendo el gobierno australiano y es, bueno, las ayudas que se están dando. Ya el primer ministro y el gobierno ha dicho que va a proteger primero a sus ciudadanos y a sus residentes. Y pues ya todas estas declaraciones que se han dado en torno a las personas, a los estudiantes internacionales y puntualmente una inquietud que fue de las que más nos llegaron fue a cuáles ayudas se puede acceder si uno es estudiante internacional en Australia. Hay muchos trabajos que fueron anunciados y están también en los links del gobierno, en los cuales dan también lista de compañías que están ofreciendo trabajos a estudiantes internacionales en los diferentes supermercados. Sabemos de Coles, de Woolworths y de Aldi y todas estas grandes cadenas de supermercados que abrieron vacantes para estudiantes internacionales en esta época de crisis. Sí, hay muchos supermercados que están ayudando y no solo supermercados, sino aquí también se los hemos contado, negocios que han abierto sus puertas para apoyar, para donar, César. Sí, es definitivamente un apoyo muy importante, además de los subsidios que están entregando las organizaciones y el gobierno australiano, también que nosotros como latinos nos estamos apoyando acá y hay que esperar también información oficial, ya sea de los consulados, las embajadas, en las que uno puede, no sé, de pronto recostarse en cierta manera para acceder a algún tipo de facilidades que le puedan brindar para también ayudar a paliar esta situación. Pero muchos se preguntan, ¿esto va a ser lo único que va a ofrecer el gobierno de Australia? ¿Acceder al superannuation? ¿O podrían venir más anuncios? Pues los agentes migratorios y las agencias son los primeros que se enteran. El gobierno les envía directamente las directrices para que asesoren a los internacionales. Esto también se lo preguntamos a William. Se podrían esperar otros anuncios favorables a los estudiantes internacionales. Estamos esperando que el gobierno se va a estar pronunciando. Lo que sí fue claro, lo que mencioné anteriormente y que ya lo había dicho previamente en mi live, en el sentido de que el gobierno sabe de que y ratifica que el gobierno, como les decía, va a dar prioridad a los ciudadanos y residentes y los estudiantes internacionales que deseen devolverse, obviamente pues el país una vez abra frontera, pues ya los estudiantes podrán viajar. Estamos esperando que pues esta situación se normalice pronto, pero mira, uno de los temas de la superannuation, me parece interesante este punto. Para los que tengan acceso a su superannuation, por favor hagámoslo. Para cerrar esta charla, yo les digo, unámonos. Nuevamente, lo que necesiten, estamos aquí para servirles con todo el mercado de agencias. Estamos unidos para apoyar a todos los estudiantes internacionales y bueno, ayudas las van a tener. Estemos informados con las redes sociales oficiales del gobierno y de su agencia. Por favor, estemos en contacto y yo sé que todos unidos vamos a salir de esta situación, pero pues individualmente no es tan fácil, pero si nos unimos como sociedad lo vamos a lograr.
Y claro que lo vamos a lograr como lo dice William. Pues le agradecemos William Moreno de la agencia Will World Australia Migration Services. Le agradecemos de verdad este espacio que nos ha brindado a todos ustedes también. Él ha respondido las preguntas, ha aclarado algunas dudas. Si tienen más preguntas, si tienen más dudas, sabemos que puede haber más de las que nos hicieron llegar, pues cuéntenos y estaremos hablando con otro agente migratorio. Sí, digamos que nos llegaron muchas preguntas, el volumen fue grande y pues bueno, para no ser tan extensos decidimos poner estas 6 que eran como las más recurrentes y las que se repitieron más y pues son los temas más álgidos que hay en este momento y que es lo que un estudiante internacional necesita saber, especialmente todas las personas a las cuales se les ha acabado la visa o que están próximos a que se les venza. Entonces es importante tener luces sobre este caso porque se puede tomar todas estas decisiones como algo negativo y pues hay que tomarlo con cabeza fría. No es todo malo. Hay que esperar, hay que tener paciencia y hay que mirar que las cosas ya de aquí a un futuro se van a empezar a esclarecer un poco. Estemos tranquilos, tengan muy en cuenta lo que dijo William sobre las protestas, pensémoslo, esperemos un poco, puede haber más anuncios, más alivios, hay muchas ayudas, hay muchas donaciones y algo que también quería decirles es que los servicios médicos, muchos de ellos tienen asistencia en salud mental, no la descarten, esta pandemia es una crisis también mental por el aislamiento, por lo que la soledad implica, porque vivimos en un país muy lejano de nuestros países de origen, estamos lejos de nuestras familias. Acudan a los servicios de salud mental, que la mayoría de seguros médicos de Australia lo tienen, César. Sí, es importante esto y también hay que mencionar que en el futuro vamos a tener, como alguna vez lo he mencionado, alguna psicóloga, alguna ayuda profesional que nos va a dar algunos consejos de cómo afrontar esta cuarentena que en medio de todo pues ya la estamos viviendo y todo este aislamiento que se está empezando a dar. Si bien los cálculos que se están haciendo y las cifras que se están revelando día a día dan a conocer que se está aplacando y se está aplanando esta curva y no se podría llegar a un pico mucho más alto de lo que podría ser incluso peor que Estados Unidos o que Italia o que incluso España en ese momento. Está muy bien manejada la situación de una u otra manera y pues hay que mantener la calma y hay que ayudarnos los unos a los otros. Recuerden escribirnos a través de las redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como Camilo Montoya Y y en Instagram, YouTube y en la fanpage de Facebook como Camilo Reporta. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como @donsumerced. Ahí nos pueden escribir todas sus dudas, sus inquietudes, sus sugerencias, que vamos a estar muy pendientes de ellas. Recuerden que de esta vamos a salir tranquilos. Y aquí contarán con información. También estén tranquilos porque, en serio, lo decimos una y otra vez. Esto es pasajero. Así es, no estamos unidos, no estamos juntos en ese momento, pero sí estamos todos unidos afrontando esa crisis, tanto acá en Australia como en Latinoamérica con nuestras familias. Pues hasta una próxima oportunidad. Nos encontramos en el próximo podcast. Chao.